Bienvenidos a Secretos Mortales ESPE, donde cada historia nos enfrenta a lo más oscuro del alma humana. Hoy nos adentramos en uno de los casos más escalofriantes y enigmáticos de todos los tiempos. Un asesino cuya identidad ha permanecido oculta durante más de un siglo. Un nombre que aún provoca escalofríos: Jack el Destripador. En el Londres de finales del siglo XIX, 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas en un patrón que revelaba una mente perturbadora, casi quirúrgica. A pesar de intensas investigaciones, cartas burlonas y sospechosos por docenas, su identidad sigue siendo un completo misterio. Acompáñanos a desentrañar los hechos, los mitos y las teorías que rodean a este icónico asesino serial. Porque esta es más que una historia antigua. Es un rompecabezas sin resolver que, hasta el día de hoy, sigue obsesionando a criminólogos, historiadores y al mundo entero. Para entender la magnitud de este caso, primero debemos transportarnos al Londres victoriano de 1888. Era una ciudad en plena revolución industrial, donde convivían la opulencia de la aristocracia con la miseria absoluta de los barrios bajos. Y entre todos los distritos, uno destacaba por su precariedad: Whitechapel. Whitechapel era un lugar sombrío, callejones angostos, sin iluminación adecuada, casas hacinadas, pobreza extrema, enfermedades y violencia. La policía no daba abasto, y muchas mujeres recurrían a la prostitución para sobrevivir. Era un caldo de cultivo perfecto para que el horror se desatara sin advertencia. Fue en este escenario decadente y olvidado donde surgió una figura que pronto sería conocida por todos. No tenía rostro, no tenía nombre verdadero. Pero sus acciones marcaron un antes y un después en la historia criminal del mundo. Entre agosto y noviembre de 1888, 5 mujeres fueron asesinadas brutalmente en Whitechapel. Aunque hubo otros homicidios similares en la zona antes y después, estas 5 víctimas son conocidas como las víctimas canónicas de Jack el Destripador. Ellas fueron Mary Ann Nichols, 31 de agosto. Su cuerpo fue encontrado en Box Row. Presentaba cortes profundos en la garganta y el abdomen abierto. Fue el primer crimen que generó alarma. Annie E. Chapman, 8 de septiembre. Asesinada en el patio trasero de una vivienda. Le arrancaron órganos internos. La precisión del corte hizo que muchos sospecharan de alguien con conocimientos médicos. Elizabeth Stride, 30 de septiembre. Su cuerpo fue hallado con un solo corte en el cuello. Algunos creen que el asesino fue interrumpido antes de completar su macabra rutina. Catherine Eddowes, también el 30 de septiembre. Hallada menos de una hora después del asesinato de Stride, con mutilaciones aún más horribles. Le extrajeron un riñón y parte del rostro fue desfigurado. Mary Jane Kelly, 9 de noviembre. El asesinato más brutal de todos. Fue cometido en su habitación. Su cuerpo fue desmembrado casi por completo. Las paredes estaban salpicadas de sangre. El asesino tuvo tiempo y no se contuvo. Estos crímenes compartían un patrón de violencia escalofriante: cortes en la garganta, desfiguración del rostro, extracción de órganos. La brutalidad era tan sistemática que se especulaba que el asesino tenía conocimientos quirúrgicos. Lo más inquietante era la falta de pistas concretas. La policía recibía testigos confusos, sospechosos que desaparecían y cartas misteriosas. Una de ellas, firmada como Jack el Destripador, le dio al asesino el nombre que haría historia. El 27 de septiembre de 1888, una carta llegó a la Central News Agency de Londres. Estaba escrita con tinta roja y firmada como Jack the Ripper. En ella, el autor se burlaba de la policía y prometía más asesinatos. Aunque hay debate sobre su autenticidad, lo cierto es que el nombre prendió como pólvora en la prensa. Desde entonces, el asesino sin rostro se convirtió en una figura legendaria: Jack el Destripador. Poco después, otra carta fue acompañada de un paquete que contenía lo que parecía ser un riñón humano, presuntamente extraído de una de las víctimas. El pánico en la ciudad aumentó. La prensa convirtió el caso en un espectáculo. Las portadas se llenaban de sangre, rumores y reconstrucciones sensacionalistas. El público se dividía entre el horror y la fascinación.
y Jack, en las sombras, parecía disfrutar del caos. La policía londinense, liderada por el comisario Charles Warren, fue duramente criticada por su ineficiencia. Se realizaron cientos de interrogatorios y detenciones, pero todos los sospechosos eran liberados por falta de pruebas. La investigación fue caótica, con pocas herramientas forenses disponibles en la época. A lo largo de los años, más de 100 sospechosos han sido mencionados, algunos más convincentes que otros. Entre los más discutidos están Montague, John Druitt, un abogado que se suicidó poco después del último asesinato. Algunos oficiales creían que él era el asesino. Aaron Kosminski, un barbero polaco con antecedentes de problemas mentales. Fue internado en un asilo. Walter Sickert, un pintor excéntrico, sospechoso según la teoría popularizada por la novelista Patricia Cornwell. El príncipe Alberto Víctor, miembro de la familia real, mencionado en teorías conspirativas que involucran encubrimientos políticos. También se barajaron hipótesis que involucraban grupos secretos, rituales masónicos e incluso una red de encubrimiento institucional. Pero hasta hoy no existe una sola prueba concluyente. En 2014, un investigador llamado Russell Edwards afirmó haber identificado a Jack el Destripador como Aaron Kosminski, usando pruebas de ADN encontradas en un chal de una de las víctimas. Sin embargo, otros expertos cuestionaron la validez de los análisis, el método de conservación del chal y el rigor científico del estudio. La controversia persiste. Algunos historiadores creen que el caso nunca podrá resolverse del todo, ya que muchos documentos se perdieron, las pruebas fueron contaminadas y los testimonios se volvieron irrelevantes con el tiempo. Sin embargo, el interés por resolver el caso no ha disminuido. Cada cierto tiempo, nuevas investigaciones, documentales o libros intentan dar con la identidad del asesino que se burló del mundo. Jack el Destripador se convirtió en un ícono del mal. Su figura ha sido adaptada en cientos de libros, películas, series, videojuegos y obras de teatro. Su caso inspiró a generaciones enteras de criminólogos, psicólogos y escritores de misterio. ¿Por qué seguimos obsesionados con él? Tal vez porque es la representación pura del asesino desconocido, el monstruo entre la multitud, el rostro que podría ser cualquiera. Su anonimato lo hace eterno. Su brutalidad lo convierte en símbolo del miedo más visceral. Además, su historia cambió la forma en que se abordaban los crímenes en las grandes ciudades. A raíz del caso, la policía británica comenzó a profesionalizarse, surgieron nuevas técnicas de investigación y se reforzó el papel de la prensa en la cobertura del crimen. El caso de Jack el Destripador es una herida abierta en la historia criminal, no solo por las víctimas, sino por lo que representa. Un asesino que desafió a toda una ciudad, manipuló a los medios y desapareció sin dejar rastro. Hoy, más de 130 años después, seguimos preguntándonos, ¿quién fue realmente Jack el Destripador? ¿Un médico? ¿Un aristócrata? ¿Un psicópata común? ¿O simplemente un producto del caos de su época? Tal vez nunca lo sepamos. Pero mientras su historia siga viva, su sombra seguirá rondando en la oscuridad. Déjanos tus teorías en los comentarios. ¿Crees que algún día se descubrirá la verdad? ¿O es mejor que el misterio permanezca intacto? No olvides suscribirte a Secretos Mortales SP para más historias inquietantes que, como esta, desafían el tiempo y la lógica.